y sigue aún la agenda destructiva que dejó el presidente López Obrador. No supera a Marco Cortés, todavía no procesa que el expresidente López Obrador está en su rancho ya descansando. Déjenlo en paz. No tanto criticaban el hecho de decir cómo es posible que se estén moviendo con gobiernos anteriores. Es tanta las madrinas que les están dando de diestra a siniestra, amigos, que sucede esto. Se alteran en el Senado, Noroña tiene que meter orden y todo por un tema. Se niegan a dejar partir esos órganos autónomos que les encantaban a ellos. ¿Por qué? Sus razones tendrán. Pero mientras, la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, le mete una arrastrada a Marco Cortés para dejarlo en ridículo como debe ser, amigos. Esto es lo que está pasando en el Senado el día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente, senadoras y senadores. La reforma que busca desaparecer los organismos autónomos, particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es otro capítulo más de la tragicomedia morenista. Lamentablemente esto es lo que estamos viendo en una sesión y en otra, y sigue aún la agenda destructiva que dejó el presidente López Obrador. La desaparición de los organismos autónomos es un paso más en la construcción de la autocracia, aunque no lo quieran reconocer. Están construyendo una autocracia. De hecho, lo digo con más claridad. Lo que están queriendo es un hiperpoder presidencial. Permítame un segundo, senador Marco Cortés. Pido a la bancada de Acción Nacional que ponga atención al senador Marco Cortés. Y a la de Morena, si es tan amable. Bueno, a la de Morena también, de paso. Adelante. Gracias por el llamado al orden, presidente. Les decía, senadoras y senadores, lo que están haciendo es construir un hiperpresidencialismo. Los presidentes de las comisiones proponentes nos vinieron a decir lo que estamos haciendo es recuperar las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso cuando concurrimos las diferentes fuerzas políticas en el 2002 creando el Instituto Federal de Acceso a la Información o en el 2013 creando el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no coincidimos, no concurrimos por la necesidad de que no tuviera tanto poder el titular del Ejecutivo Federal? Y ahora nos vienen con un discurso completamente contradictorio e incongruente. ¿Que no habíamos avanzado en ese contrapeso? Un contrapeso democrático, además. Y ahora que nos digan, lo único que estamos haciendo es regresar atribuciones. No, amigas y amigos, aquí no nos podemos dar nadie por engañados. Lo único que quieren es que no haya otros datos. Lo único que quieren es que no se pueda investigar la corrupción, enorme corrupción de sus gobiernos. Lo único que quieren es que sí se persiga a los opositores o a los gobiernos que no son de su línea partidaria y seguir teniendo siempre la pistola sobre la mesa para amedrentar a aquellos gobiernos que puedan contrariarse con el gobierno federal y para solapar y proteger a todos los gobiernos del régimen morenista. Eso es lo que están haciendo. La desaparición de los órganos autónomos es darle más poder a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Contrario a lo que ustedes, muchos de ustedes hicieron y votaron hace muchos años, cuando se buscó quitarle poder al titular del Ejecutivo Federal a propuesta del propio Vicente Fox. Ustedes deben de recordar, cuando se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, fue en el momento que se conoció el Toallas Gate.
Si no hubiera habido un Instituto Federal de Acceso a la Información, simplemente eso no se hubiera conocido. Senadoras y senadores del régimen mayoritario, eso es regresivo. Se están ocultando el cómo se gastan el dinero. No quieren que exista nadie que les pida solicitudes de información. ¿Por qué? Porque las solicitudes de información que se tuvieron en el pasado sexenio fue la que desenmascaró las peores redes de corrupción del gobierno de López Obrador. Y por ello es que no quieren que exista un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es una verdadera pena. Los órganos autónomos en México están diseñados para ser independientes, para ser un contrapeso del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que vigilen sus acciones, para que no haya abuso de poder. Ahora ustedes imagínense si resulta que va a ser el propio Ejecutivo Federal el que dé la información pública. ¿Cómo se llama eso? Ser juez y parte. Ahora sí que resulta que voy a la oficina de la Presidencia de la República a preguntar cómo se gastan el dinero y de la propia Presidencia de la República nos van a dar la información que quieran, cuando quieran. Y la mayoría de las veces nos van a decir que no se cuenta con esa información. O van a llegar al descaro que hicieron en el gobierno pasado de declarar la información reservada. Eso es inaceptable. Y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en contra, porque es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín, creía en las instituciones, creía en los órganos autónomos y creía en la separación del poder. Lo que están haciendo régimen morenista es concentrar el poder, y no solamente en transparencia. Quieren desaparecer el órgano regulador de competencia económica, que nuevamente sea el propio Ejecutivo Federal juez y parte, que lo decida todo, cuándo hay monopolio y cuándo no hay monopolio. Esa lucha se dio en el pasado y debemos recordar cómo se enfrentó a los monopolios con toda la fuerza. Y ahora nuevamente se le está entregando todo el poder absoluto al titular del Poder Ejecutivo. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Acaso lo que buscan es generar cierto favoritismo para ciertas empresas, para ciertos concesionarios, o qué es lo que están buscando? Y les pongo un caso más. Otra de las áreas que están buscando desaparecer es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es muy grave, porque ya ahora van a presionar también a las concesionarias de radio, de televisión, a las empresas de telecomunicaciones, porque el mismo gobierno, esa atribución que se había pasado a un organismo autónomo, nuevamente la está tomando para sí, y por eso lo que estoy diciendo aquí, están generando un hiperpresidencialismo, contrario a lo que lucharon muchos de ustedes. Y por ello yo les hago un llamado a la congruencia, a su congruencia histórica, porque lo único que ha cambiado, queridas y queridos senadores, de cuando impulsaban esta separación de atribuciones, es que ahora ustedes son gobierno. Eso es lo que los hizo cambiar simplemente de parecer. Antes querían quitarle atribuciones al titular del Poder Ejecutivo, pluralizarlas, democratizarlas, transparentarlas. Y ahora que ustedes son gobierno, meten reversa y quieren todo el poder judicial, todo el poder legislativo, todo el poder del Estado, sin ningún tipo de contrapeso. Y eso es inaceptable. Por eso lo digo con toda claridad. Amigas y amigos, están construyendo un régimen autoritario, están construyendo una dictadura. Y si no es así, díganos entonces qué están haciendo, por qué están concentrando tanto poder. Tanto poder es enfermizo, el poder es peligroso, pero cuando el poder es absoluto, es realmente dañino para un país, es completamente peligroso para ustedes mismos. Yo esperaría que esta mayoría irreflexiva en esta decisión, al menos en esta decisión, puedan poner un alto
y mantengamos los necesarios equilibrios democráticos en la toma de decisiones de un país. terminó su México tiempo, senador no Cortés. solo es de Morena, ni de la presidencia de la República. México es, señoras y señores, de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Empiecen a leer mientras voy contando otras cosas. Me da mucha pena que no estén todos los senadores del PAN. Qué lástima. Pero bueno, no importa, vamos a darle. Porque hay bastante que decir. Con su permiso, presidente de la mesa directiva. Adelante. Y por supuesto, mexicanas, mexicanos y especialmente yucatecas y yucatecos. ¿Es mala la figura de los organismos constitucionalmente autónomos? No, no es mala. Lo que sí es malo es la utilización política y el abuso de dicha figura, porque esto deriva en conflictos de interés, en ilegalidades y, por supuesto, también en duplicidad de funciones, etcétera. Aquí es importante dejar en claro que todos los derechos de las personas, sean consumidores, sean empresas, sean trabajadores, se encuentran salvaguardados en la ley y es responsabilidad del gobierno federal garantizarlos. Legisladoras y legisladores de los últimos sexenios, es decir, del 2001 al 2018, decidieron que el Poder Ejecutivo debía trasladar sus facultades a órganos constitucionalmente autónomos para ejercerlos en su lugar. ¿Es respetable? Sí, sí es respetable. Pero ahora, las y los legisladores en este 2024 de la Cuarta Transformación estamos decidiendo regresar esas atribuciones y facultades al Poder Ejecutivo. Así de sencillo. Todas las cosas evolucionan y respondemos a los momentos, a los retos que nos exige cada etapa de la historia de nuestro país. Luego, entonces, si este traslado se hizo antes y ahora lo estamos regresando, ¿cuál es la verdadera molestia de los que aquí están? De las y los legisladores de oposición que ya sabemos que tienen intereses que defender en otras partes. Se los voy a ejemplificar en el caso del INAI. Recordemos que los últimos nombramientos que se hicieron en este Senado de la República en el sexenio pasado del INAI fueron con el voto de las 2/3 partes. Es decir, que teníamos que consensar todo. Había que ver que esté de acuerdo todos los partidos y empezaba la pugna por decir yo quiero nombrar, yo quiero nombrar, yo quiero nombrar. Y al final, pues como no vamos a ser rehenes de nadie, tampoco van a seguir siendo un botín, pues ya no hubo nombramiento después de ello. Y después viene la elección de Coahuila. Y basta con leer el acuerdo entre el PRI y el PAN, firmado por los dirigentes de ambos partidos para confirmar que el puesto de comisionado o comisionada del INAI se volvió un botín político. ¿Por qué? Porque el voto de ese comisionado que sale de determinado interés de partido al final se canjea y se vuelve motivo de negociación política, a cambio de privilegios, a cambio de dádivas o a cambio también, en algunos otros casos hace mucho tiempo, de protección. ¿Por qué no? Luego entonces, como ya no hay nombramientos de partidos, ya no habrá, pues en la pérdida del poder y del privilegio es notable. Por si fuera poco, con ese puesto de comisionado también llegaban otros cargos para poder desempeñar tranquilamente. En los informes de la auditoría, por ejemplo, del 2022, se encuentran servidores públicos como si fuera el Poder Judicial, tíos, primos, sobrinos, hermanos, etcétera, 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 además de los respectivos aviadores. Y hay un conjunto muy documentado de contrataciones y licitaciones, entre comillas, que se han hecho desde el INAI, que por supuesto dejan mucho que desear y de transparente no tuvieron nada porque eso se tuvo que saber de otros lados. Luego entonces me regreso al tema de la evolución de la transparencia. Hace muchos años era necesario hacerla porque todo se medía con sobreprecio y lo que se buscaba con la transparencia era ubicar esos sobreprecios, en cuánto compraste o en cuánto licitaste. Posteriormente eso fue cambiando y hoy, como el tema ya no es si es sobre o no, o sea, si hay un sobreprecio, no, porque ahora pues hay otras modalidades para sacar el dinero, entre ellas hacerse socio de empresas. Por eso, pues muchos expresidentes andan trabajando con esas empresas. Luego, entonces, ha cambiado la necesidad de la transparencia. Recuerdo a algunos alcaldes y alcaldesas decir que les salía más barato pagar la multa por no dar la información que darla. Y justo eso decía ayer Raquel Buenrostro. Si la multa es menor, me voy por la multa. O si el proceso lo puedo alargar y me sale más barato llevarlo a los juzgados que pagar la multa, pues me voy a los juzgados. El tema de ahorita es que la justicia te tiene que hacer sí o sí. Pero bueno, como el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, ahora sí entremos en la materia que más me gusta,
se pervierten y se da en todos lados, pues los estados gobernados por el PAN, uno de ellos fue Yucatán, pues no fue la excepción. Y aquí es el ejemplo más reciente de cómo se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Cuando viene a decir el PAN aquí, estamos defendiendo los derechos de la gente. No, no defienden los derechos de la gente, defienden un botín político y también formas de poder ejercer el control aún no teniendo los cargos. Aquí está la prueba. Por ejemplo, vamos a empezar por la Fiscalía General de Yucatán. Ya se veía venir que podría ser una fiscalía autónoma, sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué poner al titular por 12 años? ¿Por qué no ponerlo por 6 como corresponde al sexenio? Pues claro, ya les gustó cómo está Guanajuato y el gobernador anterior de Yucatán dijo, yo también quiero lo mismo, por cierto, no está por aquí sentado. Después, también, crea la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Yucatán, que es el símil de la Unidad de Inteligencia Financiera, que la doctora Claudia hoy la propuso, pero como una dirección que iba a trabajar en coordinación entre la Oficina de Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda. Pues no, en Yucatán dijeron, nosotros queremos un organismo constitucionalmente autónomo y además su titular, ¿cuánto tiempo creen que va a estar en el encargo? 15 años, de mayo de 2023 a mayo de 2038. 15 años, perpetuando. La titular es María de Lourdes Rosas Moya, ahí averiguan quién es. El presupuesto, pues no es tanto, pero al volverlo constitucionalmente autónomo, pues ustedes saben que ahí protegió a la titular y también a los puestos que conllevan. El más temible de todos, la Agencia de Transporte de Yucatán. No les quiero decir la bronca de transporte en la que estamos metidos en Yucatán. Sí, ya la podemos bajar, gracias a mi compañera Anaí. Una bronca tremenda. El presupuesto de esta agencia, aún existiendo una dirección de transporte, duplicidad de funciones, por cierto, tiene de presupuesto 2,453 millones de pesos. Porque se les ocurrió tomar modelos de Barcelona que no tienen nada que ver con Mérida y también de acá de la Ciudad de México que nada tiene que ver con Mérida, de construir CETRAMes, que son cosas que van donde supuestamente hay un intercambio de pasajeros que no era prioridad en este momento en Yucatán, cuando los paraderos de los camiones ni siquiera tienen dónde resguardarse el sol a las personas. Ah, no, pero decidieron hacerlas. Cambiaron los camiones, qué bueno, nos da mucho gusto. Pero esos camiones no dan en las calles de Yucatán, no dan en las calles de Mérida. Y es una de choques un día sí y el otro también. Hicieron un carril confinado para un autobús, un Irizar. Y digo la marca porque Irizar tiene un convenio muy pegadito con Iberdrola, desde España. Por eso Iberdrola también quería tener plantas en Yucatán. ¿Por qué? Para suministrarle la energía al IETRAM. Pues si tontos no somos. Y no siendo suficiente, a las y los concesionarios de transporte prácticamente los extorsionaron y les dijeron o juntas el dinero y compras estos camiones o no continúas siendo concesionario de transporte. ¿Y todo por qué? Porque los diputados en aquel momento de Yucatán decidieron crear, a petición del gobernador, la Agencia de Transporte. El periodo del titular inicial es de 5 años. Sí puede terminar, senador. Claro que sí, presidente. Pero más abajito dice, prorrogables por otros 5 años, prorrogables por otros 5 años más. En total, 15 años. Y así es como se perpetúan los panistas en el poder. Así es como se abusa de los organismos constitucionalmente autónomos. Y por eso, porque quiero que este país tenga lo que realmente merecemos como mexicanos y mexicanas, que es un poder ejecutivo que responda a las causas, voy a votar a favor de que desaparezcan esos organismos, pero seguiré velando junto a todos mis compañeros de Morena de que los derechos sean garantizados. Muchísimas gracias. Con ejemplos. Así calla a Marco Cortés y a todo el séquito panista. ¿Cuándo van a ver a una Lili Telles presentar un debate de esta magnitud? Un debate de este tamaño. Amigos, jamás. ¿Cuándo van a ver a Kenia López? Bueno, ya no lo vamos a ver. Jamás. ¿Cuándo vamos a ver a Marco Cortés? Jamás. Por eso aborrecen tanto a los legisladores de Morena. Porque la legislación de Morena no se va con cuentos. Con ejemplos, con todo. Y así los friega. Mira, tu gobierno panista está haciendo esto. Imagínense cuánta lana no se van entre esos órganos.
cuando el gobierno y el gobierno federal en sexenios prianistas e incluso los gobiernos estatales prianistas aprovechan. Y aquí está el ejemplo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video. Y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.